La Nación, saludamos en el estudio a Rodolfo Guerrero, él es experto en ciberseguridad. Rodolfo, bienvenido, muy buenas noches. Un gusto saludarte y a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Una resolución inédita que, como ya lo explicaba bien la pieza de nuestro compañero Isaac de Loza, este amparo se concede a un ciudadano y surte efecto solamente para él. Sin embargo, sienta el precedente para que cualquier ciudadano que se sienta ignorado a través de las redes sociales oficiales de una autoridad, pues pueda recurrir también a la Corte y seguramente obtendrá este amparo. Sin embargo, hay salvedades, es decir, no cualquier petición o cualquier comentario tendrá el ayuntamiento, en este caso, pues la obligación de responder al ciudadano. Totalmente. Es importante enfatizar que esto es exclusivo para la persona en la cual se está involucrando este derecho de que a través de la red social se le pueda hacer latente su petición. Artículo 8 de nuestra Constitución, y por eso la Suprema Corte resolvió eso a su favor. Pero para que se generalicen estos efectos el resto de la población, sabemos que hay dos vías para que esto se genere como una ley vigente, como una jurisprudencia. Y es que existan reiterados otros 4 casos adicionales a este y se asiente la jurisprudencia, o en su caso por una contradicción de tesis. ¿Qué quiere decir eso? Que se haya resuelto bien por una de las salas de la Suprema Corte o a su vez por otra instancia que nada tiene que ver, como por ejemplo el Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, a través de esas dos vías es en las que podemos tener una jurisprudencia que sea favorable no solamente para un ciudadano, que es fantástico, sino para el resto de la población. Claro, y sería importante decirle a nuestra audiencia qué cita este artículo 8 de la Constitución, que habla precisamente del derecho que tiene un ciudadano de petición, aunque en el artículo se plantea que tendrá que ser por escrito. Totalmente. No habla que puede ser a través de una vía como las redes sociales, que quizá valdría la pena ahora que las redes sociales se han convertido en un instrumento cotidiano, quizá incluirlo ya en este artículo 8. Considero que va muy a la par de lo que sucedió hace unos años, claro, con algunas cosas diferentes en torno al bloqueo que hacía un servidor público a un ciudadano, que fue resuelto por la Corte para que ese servidor público, un entonces fiscal de Veracruz, desbloqueara a ese ciudadano que solamente estaba manifestando, en ese caso, su libertad de expresión. Es muy similar porque con este caso concreto lo que quiere decir el derecho de petición es, no importando la manifestación, no deja de ser petición y es virtual, pero tiene que cumplir ciertas formalidades dentro de la virtualidad para que sea considerado como ese derecho de petición. Como bien se decía, no es que sea una mera opinión o menos un comentario que sea peyorativo contra el servidor público, porque entonces no sería el derecho de petición tal cual. Si va configurado con las formalidades, es por eso que un servidor público hoy por hoy tiene las redes sociales, para eficientar los procesos de la administración pública. Claro, que como bien lo decía también la Corte, y el ciudadano tendrá que hacerse de manera respetuosa, ¿no? Totalmente. Eso es otro, digamos, de los requisitos. Y pongamos un ejemplo, un ciudadano que quizá está en su casa y tiene ya mucho tiempo reportando la ausencia o la deficiencia de un servicio público, en este caso que brinda un municipio. Si él hace una petición ante la autoridad a través de una red social, en teoría y con base en este antecedente, el ayuntamiento, poniendo como ejemplo un ayuntamiento, tendría la obligación de responder al ciudadano a través de esta vía. Definitivamente, en el caso concreto de Twitter, que se ha tornado para esos puntos, incluso también me atrevería a decir en el caso de Facebook, no tiene por qué ser limitante siempre y cuando el servidor público deje por enterado que ha sido una vía que él ha establecido con la ciudadanía para resolver controversias, eficientar procesos y a su vez que él sirva como una figura de general para particularizar a cada una de las áreas que tenga un ayuntamiento o que tenga el Congreso del Estado en su caso, o que incluso pueda ir a lo que es el gobierno de un estado. Claro. ¿Sabemos si hay sanción para aquella autoridad que no atienda a un ciudadano una vez que se ha sentado este precedente? Se ha comentado, a grosso modo, que podría existir algo de naturaleza administrativa. Sin embargo, lo más importante en todo esto es también el cuidado que se le va a tener
a los datos que involucre la petición del ciudadano hacia el servidor público, porque sabemos que lastimosamente el servidor público en este país y en Jalisco no se ha caracterizado por tener la mejor cultura de protección de datos personales. Y además, qué bueno que ahora que lo menciona, porque finalmente, los dueños de las redes sociales pues son extranjeros. La pregunta es, ¿qué van a hacer con toda esta información que podría filtrarse a través de las redes sociales? Es bien importante hoy por estos nuevos canales que han sido tomados en cuenta por la administración pública e incluso por los propios OCAS para que la ciudadanía haga sus peticiones digitales, pero también en eso se involucren datos sensibles. Lo más importante va a ser, y es un trabajo que corresponde llevarlo a instancia federal, es la rendición de cuentas que hagan las grandes aplicaciones a nuestro país, al derecho que todos tenemos como ciudadanos de protección de datos personales. Recordemos un caso muy importante, que poco se ha hablado, se ha recordado, cómo ganó el INAI el tema de la protección de datos personales contra la aplicación TikTok. Ese es un precedente también muy importante que nos dice, sí, la ruta es que cualquier aplicación, por más grande que ésta sea, si está actuando en territorio nacional, tendrá que cumplir las máximas de protección de datos personales. Claro, veremos también cómo cambia esto la dinámica al interior de los ayuntamientos, porque hasta ahora el modelo tradicional de petición pues se hacía generalmente a través de una línea telefónica, a través de un escrito que podía ser presentado en alguna ventanilla de alguna dependencia municipal. Hoy, una vez que la Corte ha reconocido que puede ser a través de redes sociales, veremos cómo cambian las dinámicas al interior de los municipios, porque el dato más reciente que tenemos del propio ayuntamiento es que en promedio reciben unas 3,000 peticiones cada semana a través de sus diferentes redes sociales. ¿Cómo se atenderán o qué mecanismos se tendrán que utilizar para dar respuesta a todos estos ciudadanos que cumplan con los requisitos ya establecidos? Pues es algo interesante que veremos en un futuro. Definitivamente es la hora de hacer una estructuración adecuada en la plataforma que tenga un ayuntamiento, las categorías específicas por temas, eso que le llamamos organizar los datos, que en este caso sean correctamente tratados de un ciudadano y que haya unas personas seleccionadas para que puedan dar atención a cada uno de los rubros que vengan en la página web. Temas de educación, de justicia, perspectiva de género, derechos humanos, etcétera. Claro. ¿Qué ventajas ve usted en el hecho de que se pueda utilizar las redes sociales como una vía de petición a favor del ciudadano? La ventaja es enorme siempre y cuando tengamos en cuenta que el ciudadano sea consciente de cómo establece su petición, su escrito. Como decíamos hace unos momentos, no es lo mismo ejemplificarlo a través de qué es lo que necesito, hacia quién y qué factores están involucrados en lo que estoy solicitando, a simplemente que sea una carta en la que, o un comentario devastador contra el servidor público, porque ahí no se está efectuando absolutamente nada, simplemente es una crítica un poco lastimosa en torno al tema de un ayuntamiento o algún servidor público en lo específico. Habría que tener esas formalidades y yo no le veo ningún problema que el documento, incluso que el ciudadano se sienta cómodo al enviarlo en formato PDF, por ejemplo, se envíe por cualquier red social que lo permita y que el servidor público y la área correspondiente de atención lo descargue y listo. Obviamente también ahí va a involucrar el tema de que haya algún virus, etcétera. Al final tenemos que recaer en hacer lo mejor que se puedan las cosas y en cómo hoy por hoy el servicio público tiene que estar propiciando una cultura digital que poco se ha impulsado en la agenda local, estatal y nacional. Claro, porque pareciera que los ciudadanos o el ciudadano ha caminado mucho más rápido que la autoridad en este sentido, y lo cierto es que nuestra realidad nos habla que la manera en que interactuamos, sobre todo las nuevas generaciones, definitivamente es en el ciberespacio. Totalmente, y el día de mañana no nos sorprenda que todo esto sea a través de hologramas y avatares digitales, a través de esto que tal vez conoce el auditorio, que es el tema del metaverso. Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Muy buenas noches, Rodolfo Guerrero, experto en ciberseguridad.